Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, hermanos. Es un nuevo domingo que el Señor nos regala la oportunidad de poder estar juntos y sobre todo de poder escuchar su palabra. Quiero iniciar en esta mañana orando y entregándole a Dios este tiempo que Él nos está regalando. Amado Padre, te damos gracias por un día más de vida que tú nos regalas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar a nuestro lado. Y este tiempo, Señor, queremos entregártelo en tus manos. Queremos que sea el Espíritu Santo hablando en nuestro corazón para una vez más ser ministrados por ti, porque estamos sedientos de tu palabra. Gracias, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos y continuamos en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 39 hacia adelante. Y tenemos nuestro TCD, el tiempo con Dios, y vamos a iniciar cuando vemos aquí que Jesús le puso esta comparación. ¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que se ha perfeccionado será como su maestro. Ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios llegará a ser como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano o hermana: déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Vemos aquí que Jesús inicia, ¿no?, hablando acerca de que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque si no, los dos caerán en un mismo hoyo. Y esto también lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 14. Sé que me están acompañando ahí con sus Biblias. Y justo lo tengo aquí. Cuando dice Mateo 15, capítulo 15, versículo 14. La palabra de Dios nos menciona: así que no les hagas caso, son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Y vemos aquí que los fariseos conocían la palabra, pero ellos habían escuchado también la palabra, pero ellos no cumplían lo que decía la palabra. Es por eso que Jesús dice que no puede un ciego guiar a otro ciego. Y vemos aquí que nuestro mejor guía en este contexto o en estos versículos, sabemos que nuestro mejor guía, nuestro mejor maestro, nuestro mejor líder es Jesús, ¿no? Y quien vemos acá que acá Jesús menciona que estos supuestamente líderes religiosos conocían la palabra, pero también también no obedecían, ¿no? Estas personas que estaban aquí, como Jesús lo menciona, dice: ¿acaso un ciego puede guiarnos? Ellos podían haber escuchado la palabra de Dios, pero estaban ciegos porque ellos no permitían que la palabra se cumpla en su vida. Y esto también nos hace poner en alerta, ¿no? ¿A quién estamos siguiendo? Sabemos que aquí en la tierra tenemos nuestros líderes, pero siempre debemos observar que sea siempre conforme a la palabra. Yo doy gracias a Dios que estamos en una iglesia donde nos enseñan conforme a la palabra. Una iglesia que siempre está activa en darnos esas clases en el IEC, en seminario bíblico, teológico,
¿no? Que ya vamos a continuar nuevamente. Y somos una iglesia que mes a mes las escrituras están enseñándonos una sana doctrina. Y vemos aquí que Jesús pone claro, ¿no? Que hay líderes supuestamente líderes, pero están ciegos, ¿no? Y estos fariseos nos hacen, no siguen a Jesús. Ellos conocían la palabra, habían escuchado, pero no obedecían. Y obedecer es seguir conforme a la palabra, ¿no? Pero esos fariseos estaban alejados completamente. Entonces, es por eso que Jesús usa este ejemplo, ¿no? Cómo un ciego puede guiar a otro ciego. Vemos aquí de que los fariseos no entendían ni seguían las escrituras. Y a continuación, cuando pone la otra situación, Jesús diciendo en el versículo 41, ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco que tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Qué importante es primero examinarnos nosotros. Aquí Jesús nos enseña a que nosotros debemos examinarnos, empezar a examinarnos nosotros primero, de ver cómo está nuestra situación, cómo estamos nosotros delante de Él, cómo está nuestra vida. Y yo creo que este versículo en lo personal, me confronta porque nos hace recordar, por más que conozcamos ya este capítulo de la Biblia, ¿no? Que de pronto en algunos nos han enseñado en el IEC, en la iglesia, en la escuela dominical, pero vez tras vez nos sigue confrontando la palabra. Y vemos aquí que Jesús habla, ¿no? De cómo muchas veces nosotros nos preocupamos más en cómo está la vida del hermano a cómo está nuestra vida delante de Dios. En qué situación está más la vida de mi prójimo que cómo está mi relación con Jesús. Y veía un comentario mientras leía la palabra de Dios y estuve viendo comentarios. Algo que me hizo meditar mucho es, muchas veces entendemos más nuestra vida o nuestros pecados, tratamos de entenderlos más, nuestros pecados, pero cuando miramos el pecado del hermano, somos fáciles de juzgar. Y es cierto, a nosotros sí, de pronto podemos poner muchos peros, o de pronto podemos acomodarlo a nuestra manera. Pero cuando miramos a nuestro prójimo, miramos y muchas veces, en vez de levantarlo, de ayudarlo, de pronto la misericordia no se aplica en ese momento. La piedad no se aplica en el momento que miramos a nuestro prójimo. Y es por eso que Jesús aquí en esa escritura, en este versículo, nos habla claramente que muchas veces nosotros mostramos que somos más tolerantes con nuestros pecados que con los pecados de nuestro prójimo. Por eso nos dice la escritura aquí, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio? Primero examinarnos nosotros. Y algo que me gustó mucho en este comentario y en la palabra fue de que no está mal ayudar, pero primero examinar nuestro corazón.
primero saber cómo estamos delante. La palabra no me indica que yo no ayude, no, sí, pero ¿de qué manera? ¿Lo voy a ayudar para señalarlo o lo voy a ayudar para que él pueda ser restaurado y se levante nuevamente en el nombre de Jesús? Por eso la palabra dice, ¿no? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tienes de tu hermano en el tuyo. Y recordar, ¿no? Señor, ayúdame a recordar, ¿no? Siempre que el Señor nos ayude a recordar que primero tenemos que ver lo que nosotros tenemos en nuestra vida, cómo está nuestra vida delante del Padre. Y más adelante dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que dé buen fruto. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Y cuando hablamos de fruto, me hace recordar mucho en la palabra, cuando en Mateo 7:20 dice que por sus frutos lo conoceréis. Y yo creo que a cada uno de nosotros, nuestra vida, nos conocen por nuestros frutos. No somos perfectos. Hay unos que son diferentes, hay otros que muestran más misericordia, hay otros que puede costarnos la misericordia, hay otros que de pronto tenemos diferentes luchas, pero si nos esforzamos con la ayuda de Dios, podemos vencer cada una de ellas. Es por eso que esto también nos confronta de cómo nos están conociendo. Más que nuestras palabras, es nuestros frutos. Estamos dando fruto. Y de verdad que la palabra de Dios siempre nos va a confrontar, siempre nos va a hacer ver nuestra realidad, cómo estamos delante de Dios. Que ante los demás podemos aparentar, pero ante la presencia de Dios, yo sé si doy fruto o no doy fruto, o si estamos dando fruto. Y acá dice, cada árbol se pone por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. Cada árbol, cada uno de nosotros nos van conociendo por nuestros frutos. A cada uno de nosotros. Y el Señor no se equivoca cuando dice, ¿no? En Mateo, por sus frutos los conoceréis. No se equivoca. A cada uno de nosotros. Como iniciabas al inicio, ¿no? ¿Qué líder estamos teniendo? Nuestros líderes siempre deben ser conforme a lo que dice la palabra, ¿no? Ayudarnos. Y por eso dice aquí en el versículo 44 que cada árbol se conoce por su fruto. A cada uno de nosotros nos conocen por nuestros frutos. Cada uno es diferente. Cada uno, el fruto es distinto. Algunos muestran más frutos. Otros están en proceso. Otros están iniciando, recién dando frutos, pero eso no me va a limitar a que yo pueda decirle al Padre, yo quiero ser ese buen árbol que dé frutos al 100%. Y la palabra continúa cuando dice en el versículo 44, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Creo que ese versículo es súper conocido, porque siempre lo compartimos y es verdad. Es cierto que de la abundancia del corazón habla, como nuestras palabras, nuestra manera de comportarnos muestra cómo está nuestro corazón ante los demás. Es por eso que una vez más digo que el Señor no se equivocó con las Escrituras. Cada consejo, cada palabra es exacta para la vida de un creyente. Y aquí vemos en este versículo que nuestras palabras revelan
muestra claramente cómo está nuestro corazón. Recordemos todos los días que todo lo que hablamos revela lo que hay en nuestro corazón. En un buen momento como en un mal momento. A veces tenemos buenísimos momentos y hay veces también que tenemos momentos difíciles. Pero recordar y pedirle al Espíritu Santo que nos haga recordar que de la abundancia del corazón habla la boca, porque así dice su palabra. Si hay un buen tesoro en el corazón, se mostrará. Si es malo, también se mostrará en el tiempo. Todo esto será mostrado cómo está nuestro corazón. Y vemos luego cuando dice en el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De verdad que esta parte es un versículo de pronto corto, pero yo lo quiero resumir en esta mañana, que muchas veces podemos ser profesión verbal de fe, pero podemos llamarle Señor, Señor, pero de pronto no podemos ser obedientes. No hay que volvernos profesionales en el cristianismo, sino hay que volvernos esos verdaderos discípulos de Jesús que escuchan su palabra y que lo obedecen. No volvernos esos profesionales. La palabra de Dios habla en Santiago 1:22 que debemos de ser hacedores de la palabra. No solamente oidores, sino también hacedores. Y a continuación, cuando dice, voy a decirles a quien todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la obedece, os indicaré a quién es semejante. De verdad que estos versículos son tan enriquecedores porque cada versículo lo puedes ir desmenuzando y poder sacar cada enseñanza. Pero sabemos que nos tomará mucho más tiempo. Y cuando hablamos de este versículo 47, de que todo aquel que viene a mí, cuando hablamos acerca de venir a Jesús, hablamos de la rendición. Cuando hablamos del que oye sus palabras, hablamos de aquel que quiere ser ese discípulo de Jesús. Y cuando hablamos de hacer conforme a lo que dice su palabra, nos enseña aquí acerca de la obediencia. Tan solo en ese versículo hemos podido sacar todas estas palabras. Y es verdad, el Señor nos está llamando a poder ser esos hijos conforme a su palabra. Cuando hablamos de la rendición, cuando hablamos del discipulado, cuando hablamos de la obediencia, Él quiere que nos esforcemos porque todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedeces, os indicaré a quién es semejante. Y en otra versión dice, voy a decirles a quien se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. El Señor quiere que hagamos lo que Él dice. Y terminando, dice, se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo, porque estaba bien construida. Pero el que oye y no me hace lo que digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Y cuando el río creció y dio con fuerza, contra ella se derrumbó y quedó completamente destruida. Vemos aquí dos situaciones distintas en estos dos últimos versículos. Que el que oye la palabra y lo obedece es semejante al hombre que edifica su casa sobre la roca. Tenemos dos situaciones aquí, dos situaciones
dos situaciones en la que una es semejante al hombre que edificó una casa, que vemos acá como Jesús ilustra esa historia y empieza a mostrar y dice, ¿no? Que de las dos constructores, cada casa veía de él del exterior de igual manera, pero ambos fueron diferentes la manera de edificarlos. Y muchas veces el verdadero cristiano, su vida debe estar fundamentada en Cristo, para que cuando vengan esas tormentas, cuando vengan esas dificultades, nada nos pueda mover. Cuando venga esa tempestad. Y me hace recordar mucho, de verdad, cuando cantábamos en la escuela dominical, en las tormentas, el Señor me cuida a mí. Y es verdad. Vemos aquí en esos dos ejemplos de esos dos hombres que tuvieron una construcción, ¿no? De manera distinta. Pero vemos aquí que el verdadero fundamento de la vida suele estar oculto y solo se demuestra la vida del creyente muchas veces en los momentos de tormenta. ¿Qué clase de fe tenemos? El hombre sabio y el hombre necio se dedicaron precisamente a las mismas evasiones. Vemos aquí. Y en gran medida lograron el mismo diseño, pero ambos se comprometieron a construir casas, ambos perseveraron, ambos se dedicaron, ambos terminaron sus casas. Y vemos aquí que la semejanza entre ellos era muy considerable, pero vemos que cuando vino una inundación, y acá inicia Jesús advirtiendo que los cimientos de nuestras vidas muchas veces van a ser sacudidas. Las dificultades, los problemas, las tormentas. La fe del creyente muchas veces va a ser sacudida, pero la roca principal es Cristo. Así que, amado hermano, amada hermana, en la vida del creyente van a haber circunstancias buenas y circunstancias difíciles. Pero en la tormenta, el Señor me sigue cuidando a mí y te sigue cuidando a ti, porque hemos puesto nuestra vida en la roca, que es Cristo Jesús. Y para terminar, quiero que podamos observar en este tiempo que debemos sacar lo bueno de ese buen tesoro, de nuestro corazón, dar lo mejor. Y todo esto es posible cuando vivimos conforme a las enseñanzas de Jesús que están escritas en su palabra. Así que, amada hermana, amado hermano, yo quiero que ahí me acompañes para poder orar, ¿no? Es muy enriquecedor este tiempo, pero más vamos a tenerlo cuando tenemos ese tiempo de intimidad con el Señor. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios y pedirle al Señor que nos fortalezca y cuando vengan momentos difíciles, Él sea nuestra ayuda. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú estás a nuestro lado, porque nos enseñas a que primero debemos examinarnos nuestro corazón. Nos enseñas que también debemos ayudar a nuestro prójimo. También nos enseñas, Padre amado, a que podamos nosotros recordar que tú eres la roca de nuestra vida. Quiero que también ayudes a nuestros hermanos que están en este momento escuchándonos, pasando por diferentes situaciones, pero que sea el Espíritu Santo direccionándonos a cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.